Puede que haya muchas cosas buenas de las que no haya sacado provecho, replicó el sobrino. Entre ellas, la Navidad. Pero estoy seguro de que al llegar la Navidad, aparte de la veneración debida a su sagrado nombre y a su origen, si es que eso se puede apartar, siempre he pensado que son unas fechas deliciosas. Un tiempo de perdón, de afecto, de caridad. El único momento que conozco en el largo calendario del año en que hombres y mujeres parecen haberse puesto de acuerdo para abrir libremente sus cerrados corazones y para considerar a la gente que está por debajo de ellos como compañeros de viaje hacia la tumba y no como seres de otra especie embarcados con otro destino. Hola, ¿qué tal? Soy Miguel Ángel y les doy la bienvenida a la séptima carta. El día de hoy quiero platicar un poquito sobre pues un texto llamado Un cuento de Navidad o una canción de Navidad. Es un clásico, es un texto de Dickens y bueno, la cita con la que arrancamos el video pertenece evidentemente a este libro. Sucede algo muy curioso con este texto, y es que es un clásico, es decir, es uno de los grandes de la literatura. Algunos nos lo pusieron a leer en la secundaria, en la prepa, a otros no. Yo en lo particular no lo había leído hasta hoy. Y eso es lo curioso, que es un clásico que básicamente estoy seguro que todos conocen la premisa, que es la historia de Ebenezer Scrooge, de cómo tres fantasmas vienen a pues cambiar su opinión sobre el mundo, a cambiar su opinión sobre las Navidades. Y es una premisa que se ha repetido, que se ha pues hecho en muchas películas, en muchas adaptaciones. De hecho, cuando yo era pequeño, pues era muy común ver historias de caricaturas haciendo pues representaciones, ¿no? Adaptaciones de este texto. E incluso cuando ya era un poquillo más joven, quizá a los 15 años, si no mal recuerdo, salió una nueva versión para cine. Y es una historia que se está muchas veces trabajando por todo lo que contiene. Incluso hace no mucho tuve la oportunidad de ver una representación de obra de teatro sobre esta premisa, adaptándola pues a las circunstancias de México. Y pues es algo muy conocida la premisa de una historia de Navidad, de un cuento de Navidad, una canción de Navidad. Y sin embargo, lo curioso, que es lo que decía hace un momento, es que no se le lee muchas veces, o al menos yo nunca lo había leído, y conozco mucha gente que conoce la historia, pero no ha ido directamente al texto, ¿no? No ha ido a las cosas mismas. Y parece que esto ocurre muchísimo con todos los clásicos. Vemos adaptaciones, vemos pues reseñas, etcétera, etcétera, y no nos damos el tiempo de ir a disfrutar el original. Entonces decidí hacer eso, decidí pues tomarme un par de minutos para leerlo, un par de horas en realidad. Digo, no es un texto largo, son alrededor de 107 páginas la edición que conseguí, que de hecho es una edición digital. Está súper barata en las tiendas de App Store, de Kindle, etcétera. Y pues es súper cortito, la verdad es que te lo lees en un par de horas y es muy muy disfrutable, tiene cosas muy interesantes. Entonces pues vamos ordenando el video, porque ya saben que siempre me da por hablar y hablar sin un objeto en particular. Entonces primero la presentación de un cuento de Navidad, que ya la hemos pues empezado a presentar. Dos, lo que he dicho de los clásicos. La invitación es que aunque conozcamos la premisa de algo, nos demos la oportunidad de acercarnos a la fuente, ¿no? La tercera es justamente hablar ahorita del cuento en sí, del libro en sí. Y pues la tercera, el mensaje o reflexión, o si lo recomiendo o no lo recomiendo, etcétera, etcétera, etcétera. Antes que todo, evidentemente este es un video que debió de haber salido hace una semana, en las fechas de Navidades. Estamos ya en el último día del año 2021 y tenía planeado grabar y publicar esto el 24-25 de diciembre. Sin embargo, quise aplicar el consejo que da Dickens, y el mismo consejo que yo quería proyectar, que es el de aprovechar estos tiempos, poder estar con la familia, poder estar con las personas que quieres. Así que bueno, decidí no grabar hasta el día de hoy, ¿no?
Me encuentro justamente de visita en casa de mis padres. Voy en un rato más a salir a visitar al resto de mi familia. Sigámonos cuidando, digo, estamos en pandemia, pero podemos visitar con los debidos cuidados. Y pues bueno, aprovechando que salí o que estoy con ellos, decidí también salir del lugarcillo donde siempre grabo. Estamos en una locación abierta, Parque Machado, en Ciudad de México, en la calle de Mazarik. Y pues nada, ¿no? También quise grabar en un lugar diferente al de siempre, por lo que comentaba cuando hablé del teatrograma, ¿no? De la adaptación de teatro que vi, que es lo importante de que las premisas o los clásicos también no se queden solo en la época que reflejan, sino que si son tan clásicos es porque algo nos siguen diciendo y es bonito, es importante traerlos a la actualidad. Entonces también quise hablar de un cuento de Navidad mientras disfruto el clima del invierno de México, ¿no? Evidentemente no está nevado aquí en la ciudad, hace frío, pero no tanto. Entonces son cositas que quise traer a colación en el momento de grabar esto. Y pues nada, les comento, la premisa es súper sencilla, o más bien súper conocida, más bien. Sencilla, ¿no? Porque engloba muchas cosas, pero es súper conocida. Es un hombre rico, un hombre avaro, cuya principal preocupación es justamente el dinero. Inicia ya pues siendo viejo la historia, y pues es un hombre que no tiene amigos. El único amigo, si se le puede nombrar de una manera, es su socio, que ya lleva varios años muertos. Su único familiar es un sobrino al cual no frecuenta, y pues eso, sus días se le van en la contabilidad, se le van en el trabajo, en acumular riquezas. Y ojo, no es malo acumular riquezas, no es malo ser rico. No quiero formar la dicotomía del el rico es malo, el pobre es bueno, no necesariamente. Lo que es malo, y lo refleja también la historia, es el enfocarnos solamente en acumular riquezas. En un video anterior hablamos de Epicuro, filósofo heleno, y Epicuro pues nos hablaba, ¿no?, de la importancia de en ocasiones no acumular, o de solo ser autosuficientes, de no tener de más. Esto nos va a preparar, decía él, para cuando no haya, pues no preocuparnos por ello. Y va un poco ligado con esto, ¿no? Porque la ambición de nuestro personaje principal, de Scrooge, es seguir acumulando todo para él, no dar a nadie, o sea, no ser caritativo, ni siquiera con él mismo. O sea, es acumular por el hecho de acumular, es ser avaricioso. Y eso es lo que va desviando, por ponerlo de un modo, su alma. Entonces pues la historia se centra justamente en este personaje. En el día de Navidad van personas a tratar de convencerlo de donar a diferentes instituciones. Va su sobrino a invitarlo a pasar las Navidades con él. Está su ayudante del despacho en donde trabaja, y es una persona no grata para ninguno de ellos por la forma en que los trata. Transcurre la noche, llega a su casa y recibe la visita de su ex socio, que ya está muerto. Recibe la visita del fantasma de su ex socio, que le anuncia que realmente las almas que no sirvieron en vida a los demás están condenadas a pasar la eternidad pues en este mundo, ¿no? Tratando de ayudar sin poderlo, y que a él se le ha permitido el venir a hablar con Scrooge y decirle pues esto, ¿no? Darle esta pequeña advertencia. No solo esto, sino que le anuncia la llegada de 3 espíritus que lo van a acompañar durante un viaje, para que haga algo de introspección, por así decirlo, ¿no? O al menos reflexione sobre lo que está viviendo y sobre estas cadenas que los fantasmas van a tener que pasar durante toda su vida, si es que nos sirvieron a nosotros, cadenas que nosotros mismos vamos forjando, ¿no? Esto es bien importante, porque a pesar de que evidentemente el libro se enfoca o se engloba en una concepción cristiana de la Navidad, y digo, la cita con la que empezábamos lo dice, ¿no? No sé si se pueda separar completamente la Navidad de su origen sacro, y evidentemente toda la creencia en la que se basa el libro está basada en el cristianismo.
valga la redundancia, pero dejando esto de lado, nosotros solemos creer que se nos castiga, que cuando actuamos mal se nos castiga, y al final del día lo que podemos llamar castigo es solamente las consecuencias de aquello que nosotros mismos vamos construyendo. Y eso es lo que le dice el fantasma del socio a Scrooge. ¿Sabes qué? Pues las cadenas que ves ahorita son las cadenas que yo fui fabricando durante mi vida, y te puedo asegurar, le dice, que tus cadenas son mucho más largas que las mías. Entonces, el primer fantasma es el de la Navidad pasada, el segundo fantasma es obviamente el de la Navidad presente, y el tercer fantasma es el de la Navidad futura. Creo que una de las partes muy importantes es el de la Navidad pasada, porque nos muestran que nuestro personaje no siempre fue avaricioso, no siempre fue alguien que solo pensara en el dinero. Y ni siquiera es que fuese una persona que no tenía nada y por eso cuando empezó a tener ya tuvo, ¿no? Ya fue avaricioso, ya no quería soltar el dinero. No, tuvo una infancia triste, entre comillas, al inicio, ¿no? Porque estaba disgustado con su padre, vivía en el orfanato, etcétera, pero también alegre en el sentido de que la figura de su hermana siempre le representó esperanza, demasiada esperanza, que ese es otro de los temas principales, ¿no? La esperanza, que hoy hablaré de ello un poquito más adelante. Sin embargo, conforme pasa el tiempo, él va dejando de lado la esperanza y se va centrando en lo material. De hecho, hay un punto antes de que termine la visita del fantasma de la Navidad pasada, en donde se ve a su pareja en ese entonces que lo va dejando y le dice, ¿sabes qué? Ya no puedo estar contigo porque ya no eres el hombre del que me enamoré. ¿Por qué? Porque ya no tienes las metas que teníamos entonces, tu vida se ha centrado en el dinero, le dice básicamente. Y Scrooge no lo puede negar, le dice, es que ¿qué tiene de malo? Y ella le dice, ¿sabes qué? No tiene nada de malo, pero simplemente no eres la persona con la que yo me comprometí. Y honestamente la persona que tú eres no se hubiese comprometido conmigo. Y eso está dejando de lado todo el contexto del cuento de Navidad. Está bien importante porque es el saber también de parte de la novia, de la prometida, saber decir adiós cuando las cosas ya no van bien. Hablaremos de esto en otra ocasión porque no tiene que ver con el cuento de Navidad, pero es una lección importante que habrá que tener en mente para las relaciones presentes. El punto es ese, ¿no? Se va viendo cómo poco a poco, no sé si decir se corrompe, pero al menos va cambiando su perspectiva de las cosas y se va centrando en las cosas materiales. En ese sentido, es importante el ver que no es una persona que tenga o que haya tenido necesidad en el pasado y que por eso sea tan aprensivo con el dinero. Simplemente es una persona que le gustó el dinero, y quiero hacer hincapié en esto porque nos dice que cualquiera puede ser. No es la clásica historia donde uno tuvo una mala infancia y por eso se hizo malo, o nace malo. Simplemente a cualquiera de nosotros nos puede pasar. Creo que ese es el trasfondo de que Evanescence no haya sido una persona necesitada o con una infancia tan traumática. Es la historia de cualquiera de nosotros, básicamente, ¿no? Una persona común que se obsesiona con el dinero. Y bueno, eso es lo que nos relata la Navidad pasada. La Navidad presente es hermosa en el sentido de que nos va llevando a través de varias casas y viendo cómo disfrutan justamente las festividades de la Navidad. Justamente en familia, justamente donde no requieren mucho, simplemente estar juntos, estar presentes. Es una concepción claramente cristiana, nuevamente, en donde el pobre puede ser el más bienaventurado, ¿no? Porque no necesita de más que del otro para ser feliz. Pero es algo bien hermoso, porque también nos dice que cualquiera puede disfrutar de esa manera. La Navidad futura, pues básicamente le muestra a nuestro personaje que pues si sigue como va, nadie lo va a extrañar. Para lo único que sirvió al final del día sus posesiones fue para que la gente se peleara por ellas, algunas personas entre comillas cercanas, de su personal, por así decirlo, para sacar provecho de. Y fuera de eso, creo que la única persona que se alegra de que haya, o más bien la única persona que siente algo de su muerte, es alguien que se alegra porque así no pues ya no tiene que pagar lo que debía porque ya estaba sofocado de deudas.
así de triste es su final si no cambia lo que está haciendo, ¿no? O cómo está actuando. Y esto es también parte importante donde entra de nuevo la esperanza, porque cuando él regresa a su cama, regresa al presente, por así decirlo, tiene la certeza de que las cosas pueden cambiar. Y es ahí donde entra nuevamente la esperanza. Y creo que la esperanza es uno de los temas fundamentales de la Navidad, de la historia que estoy contando y de la vida misma, al menos en nuestros días. Hace poco platicaba con un amigo sobre justamente cómo la esperanza ha ido permeando en nuestra cultura, de nuevo desde el seno cristiano. No quiere decir que la esperanza se origina ahí, pero cuando se le eleva a una virtud o a algo tan deseable, creo que es en el cristianismo, y es lo que tenemos hoy en día. El mismo Heidegger llega a decir en alguna conferencia que si bien no hay un temple anímico fundamental claro en nuestra época, sí se percibe una gran mezcla de miedo y esperanza. Entonces creo que la esperanza es algo que está presente en toda nuestra cultura, y es algo que permea todo el libro y con lo cual termina básicamente el libro, ¿no? Con la esperanza de él de ser mejor persona, no solo para morir bien, sino también para ayudar a los demás. Y también es por eso que quise traerlo a colación, esta historia, porque soy fiel creyente de que la esperanza puede llevar a que las cosas sean mejor. En ese sentido, pues la invitación es sí, a leer el libro. Está bueno, está recomendable, sí, se disfruta mucho, está, como les digo, muy cortito, está disponible en versiones digitales también, pero también es a dejar que el ambiente que tenemos en estas festividades, de un intento de paz, de un intento de esperanza, de reconciliación, pues permee no solo en la Navidad, no solo en el Año Nuevo, sino que permee pues básicamente en la mayor parte de nuestras vidas, ¿no? Con ese mensaje es con el que quiero despedirme, tanto de este video como de este año. Ha sido un año tremendo, creo que para todos, y creo que lo que nos ha mantenido en pie es eso, es la esperanza y es la familia. Entiéndase la familia no solo como los lazos de sangre, sino como todo aquel que nos procura y todo aquel a quien queremos. Reciban un fuerte abrazo, feliz año nuevo, feliz Navidad atrasada, y en el año que viene nos vemos. Hasta luego. Y gracias por ver los videos y suscribirse y hacer todo lo que hacen, ¿no?